¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, vamos a hablar el día de hoy pues de estos conservadores extremos, hay que decirlo, porque fíjense nada más en lo que están muy fijados, lo que les preocupa mucho, cuál es su intención como oposición. Y ahorita vamos a hablar de todo este tema porque hasta esta forma de actuar de estos opositores ha hecho que los mismos mexicanos abran los ojos y se den cuenta de lo que es realmente la oposición, lo que fue alguna vez y lo que sigue siendo, y por eso es que no debemos permitir que nuevamente lleguen pues al gobierno. Fíjense nada más lo que publica Xóchitl Gálvez. No le bastó con ir a Estados Unidos pues a espiar la casa de José Ramón, el hijo del presidente. No le bastó que la corrieron, la sacaron por estar espiando, sino que ahora se fue afuera de Palacio Nacional a espiar al presidente a la hora que salía de Palacio. Obviamente esto era todo planeado. Fíjense nada más lo que publica. Lo del gobierno de la 4T es el doble discurso. ¿Dónde quedó la pobreza franciscana? Chequen el presidente salir de Palacio. Y fíjense nada más el video que nos deja Xóchitl Gálvez. De verdad que es increíble en lo que está atenta la oposición. O sea, de verdad, ¿qué es lo que tratan de señalar? Pero ni siquiera hacen bien su campaña sucia. Fíjense nada más lo que dice Xóchitl Gálvez. Vamos rápidamente a escucharla. ¿Y los Urus dónde quedaron ahora? Puras Suburbans. Vamos a ver otra vez el video. ¿Y los Urus dónde quedaron ahora? Puras Suburbans. Fíjense nada más lo que dice Xóchitl Gálvez en su cuenta de Twitter. Y dice, ¿y los Urus en dónde quedaron? Ahora puras Suburban. Puras Suburban, dice Xóchitl Gálvez. Esto obviamente porque el presidente antes se trasladaba en un Suru, después en un Jetta color blanco. Los dos eran blancos. Y dice Xóchitl Gálvez, ¿dónde quedó la pobreza franciscana? Si sale ahora en una Suburban, dice Xóchitl Gálvez. Pero fíjense, ¿hasta dónde llegan? Porque no solo Xóchitl Gálvez, que es una franco opositora, bueno, obviamente también, por ejemplo, este periódico del Reforma, pero vaya, este es un periódico. Fíjense nada lo que publica este periódico de Reforma. Alistan millones para camionetones y la pobreza franciscana. Por eso es lo que dice el presidente. Cuando inician esta guerra sucia, parece que se coordinan, realmente se ponen de acuerdo y todos atacan al mismo tiempo con el mismo tema. Dice, alistan millones para camionetones y la pobreza franciscana, pregunta el Reforma. Cabe aclarar que esto es mentira. No van a comprar camionetones, como dice el Reforma. Lo que dijo el presidente, que se van a rentar autos para que el gobierno no esté comprando vehículos, cosa que hacían antes los gobiernos. Fíjense nada más, de hecho, de esto habló el presidente el 27 de julio pasado. Decía el presidente, el gobierno de México no ha comprado vehículos nuevos para funcionarios. ¿Qué es lo que decía el presidente? Quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos, uno solo, ni uno solo han comprado. La camioneta más nueva que tengo es del 2018, ojo, dice que tengo, pero no es de él, es la camioneta, o sea, que está, es del gobierno, vaya. La camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara, la compró Enrique Peña Nieto a la presidencia y ya tiene 280,000 kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400,000 kilómetros y de 10 años de uso. Les estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado tirado en las giras. Esto es lo que decía el presidente en su conferencia de prensa el 27 de julio. Vamos rápidamente a escucharlo para entrar en contexto sobre este tema, porque ahorita vamos a ver cuál es el colmo de la oposición. Vamos rápidamente a escuchar. Quiero informarle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. Uno solo. Yo la camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara, y ya tiene 280,000 kilómetros.
pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400.000 kilómetros y de pues 10 años de uso. Estamos dando mantenimiento y funcionan bien. No me han dejado tirado en las giras. Esto es lo que mencionaba el presidente el pasado 27 de julio, pero fíjense, no se ha comprado ni un solo vehículo, se están usando los que se compraron en la administración de Enrique Peña Nieto, pero Xóchitl Gálvez todavía diciendo, y el Tsuru, ahora pura Suburban. Obviamente ya sabe que estas camionetas las compró Enrique Peña Nieto, no el presidente, pero pues ya están ahí, pues que se usen. Obviamente se tienen que usar. Fíjense nada más la hipocresía de esta oposición. Pero ¿qué pasaba antes cuando Enrique Peña Nieto compraba todos estos camionetones? Porque de esto sí no decía nada la oposición, no decía nada el PAN, no decía nada el PRI, porque eran ellos los que se estaban, pues, se daban esta vida de reyes con el presupuesto de todos los mexicanos. Peña Nieto gastó en camionetas más del doble de lo presupuestado. Fíjense nada más. Pero de esto no hablan. ¿Cuáles eran las notas? Porque fíjense, estas son las notas que vemos ahora en los periódicos. Y estos son los ataques que vemos ahora de los opositores de Xóchitl Gálvez, diciendo, y la Suburban, el Tsuru, perdón, dice, ahora pura Suburban. Pero antes no hablaban de esto, no mencionaban nada de todo el dinero que gastaba Enrique Peña Nieto, y no solo el presupuesto, sino el doble de lo que era el presupuesto para eso. ¿Cuáles eran las notas de antes? ¿Cuáles eran las notas que daban los periódicos sobre pues este tema de los autos del gobierno? Fíjense nada más, estas eran las notas que daban antes. Duelo de bestias, así son los autos de Peña Nieto, Trump y Putin. El vehículo que utilizó el expresidente mexicano es un Audi A8 12 cilindros, modelo 2012, mientras que el vehículo del mandatario estadounidense es un Cadillac. Vean, estas eran las notas que sacaban antes los periódicos. Este periódico es el Universal. O sea, lejos de señalar esta vida de reyes que se daban, aplaudían, incluso decían duelo de bestias, o sea, como hay que medir el poder, a ver quién tiene el mejor auto. Aplaudían, o sea, de verdad se sentían poderosos compitiendo con estos autos de lujo, estos autos blindados, pero no decían nada, no les molestaba nada, al contrario, se sentían poderosos y se sentían que podían competir con Estados Unidos, con Canadá, y decían estas notas, duelo de bestias. Pero ahora Xóchitl Gálvez quejándose que el presidente ya no anda en un Tsuru, sino en una Suburban, y eso que la Suburban la compró Enrique Peña Nieto. Fíjense nada más la hipocresía. Y esto que hacían estos gobiernos de antes, como el de Enrique Peña Nieto, de comprarse camionetas de lujo blindadas, toda una flotilla de camionetas, todo ese cuerpo de escoltas que cuidaba el presidente, esto lo llevaron hasta el último día de su mandato. Y fíjense, entre escoltas y camionetas blindadas, el último día de Peña Nieto como presidente de México. Y vamos a leer rápidamente este texto, es corto, pero la verdad es que está buenísimo. El expresidente Enrique Peña Nieto se fue de la misma forma en que hace 6 años llegó al poder, rodeado de escoltas y camionetas blindadas. Pero esta vez, a diferencia de aquel 1 de diciembre de 2012, lo hizo con un gesto adusto y serio, tras una jornada en la que tuvo que escuchar a su sucesor felicitarlo, o sea, al presidente Andrés Manuel López Obrador, por no haber interferido en las elecciones. Es decir, que el presidente pues se lo dijo en su cara, que le agradece y lo felicita por no haberse metido en las elecciones. Pero luego, haberlo criticado durante más de 1 hora por una gestión que dijo el presidente estuvo marcada por la corrupción y la impunidad. ¿Ustedes recuerdan ese discurso del presidente López Obrador cuando llegó a la presidencia? Cuando Enrique Peña Nieto estaba sentado a un lado y el presidente decía, este gobierno, el gobierno anterior, ha estado marcado por corrupción, por impunidad. De verdad barrió el piso con Enrique Peña Nieto.
El último día de Peña Nieto como presidente contrastó con el primero de Andrés Manuel López Obrador desde el inicio. El hoy presidente emanado de Morena salió de su casa en el sur de la Ciudad de México a bordo del coche sedán en el que se ha desplazado en todo el proceso de transición. El presidente salió de su casa desde con su Jetta blanco. Recordemos este recorrido que hace el presidente en su Jetta. Incluso un ciclista se le empareja y le dice: tú no nos puedes fallar, no puedes fallarle al pueblo de México. Mientras que Enrique Peña Nieto salía de Chapultepec, de Lomas Chapultepec, en un convoy de camionetas blindadas con toda una escolta. Fíjense nada más el contraste. Y lo hizo rodeado de cientos de personas que querían tomarse una foto con él o saludarlo. Esto al presidente cuando salió de su casa para ir a tomar el cargo. Peña Nieto también salió de su casa en Lomas de Chapultepec rodeado de personas, pero no se trataba de una muchedumbre. Fíjense hasta la manera, las palabras que usan, una muchedumbre, refiriéndose al pueblo, reunida para festejarlo, sino de una docena de integrantes de su cuerpo de seguridad, cuya prioridad era conducirlo a una de las 6 camionetas, fíjese, a una de las 6 camionetas tipo Suburban, blindadas, que conformaban el convoy en el que dejó el lugar. 6 camionetas blindadas Suburban. ¿No será esta que hace referencia a Xóchitl Gálvez? Las que usaba Enrique Peña Nieto. Incluso yo había visto una nota una noticia donde un empresario había comprado una de estas 6 camionetas blindadas de Enrique Peña Nieto y la había puesto a disposición del presidente. Dijo: yo la compré, pero se la doy a usted. Si usted quiere usarla a donde vaya, puede llevársela. Prácticamente dijo: se la presto para el tiempo que la necesite. Obviamente el presidente dijo: no, gracias. Estamos pues en austeridad, no vamos a insultar al pueblo de esta manera, habiendo tantos millones de pobres en México y el presidente paseándose en una camioneta blindada. Obviamente no es de él ni del gobierno, pero pues es un insulto para el pueblo de México. Pero fíjense, estas camionetas, estos autos blindados que compró Enrique Peña Nieto, y ahora Xóchitl Gálvez dice: ¿y el Suru dónde quedó? Ahora pura Suburban. Fíjense, esto es lo que dice Xóchitl Gálvez. De verdad que cinismo. ¿Y los Surus dónde quedaron? Ahora pura Suburbans. ¿Y los Surus dónde quedaron? Ahora puras Suburbans. Y todavía como que hace las manos así y las azota. De verdad que qué cinismo. Esta camioneta la compró Enrique Peña Nieto, no el presidente. De verdad que hace falta ser cínico para, pues, de verdad hablar así o no sé cómo es posible. No entiendo su estupidez de esta oposición. Pero obviamente esto tiene una repercusión. Y es que fíjense, ya todos los mexicanos están despertando. Y fíjense estas notas. Oposición solo ofrece frenar a AMLO, no un proyecto político. Esto es lo que ya piensan los mexicanos. Y fíjense este Twitter que me encontré. Como no tienen proyecto de nación ni una crítica bien planteada a este gobierno, la oposición se lanza contra los hijos de AMLO. Estas campañas de odio contra José Ramón y Jesús Ernesto lo único que evidencian es la decadencia, la inmundicia y la derrota de la oposición. Y es que esto es real. Esto es real. Esto que hace Xóchitl Gálvez, lo único que demuestra es que no tienen un proyecto de nación. No tienen ningún argumento para poder pelearle al presidente o pelearle a Morena llegar al poder nuevamente. Se dedican a esto, a criticar la camioneta que usa el presidente, siendo que él no la compró Enrique Peña Nieto. Y diciendo: ¿dónde está la austeridad? Ya no está en Susuru, ahora una Suburban. Y obviamente sabe ella que esta camioneta la compró Enrique Peña Nieto. Y estas son las notas que sacan ahora los periódicos como el Reforma. Alistan millones para camionetones y pobreza franciscana. Obviamente esto es mentira. Pero antes, ¿cuáles eran las notas del Universal, por ejemplo? Duelo de bestias, se sentían poderosos. Así es la hipocresía de esta oposición. Esto es lo que les duele. Les quitaron este poder económico que ellos tenían a su disposición a manos llenas. El presidente Peña Nieto en un Audi A8, 12 cilindros, de verdad que qué increíble manera de ofender a los mexicanos. Y aquí está Xóchitl Gálvez,
criticando al presidente que sale de Palacio en una Suburban. No le bastó con que la corrieron de Houston, Texas, por ir a espiar la casa donde vivía el presidente, porque ya ni siquiera vivía ahí el hijo del presidente. La corrieron, le pidieron que se retirara. No podía estar ahí grabando ni estar de chismosa. Como la corrieron de allá, ahora vino a esperar a que saliera el presidente de Palacio, chismoseando allá afuera, para poder sacar este videíto pedorro. Y esta es su manera, pues, de enfrentar al presidente. Y las Suburbans, esta es su campaña. Esto es lo que ofrecen. De verdad que es lamentable la oposición. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde estamos subiendo toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.